Antes que nada, bienvenidos. Estoy con micrófono, con mouse, con un millón de cosas, así que vamos a ver cómo sale esto. Vamos a hacerlo lo más dinámico posible. Si en algún momento surgen dudas, me pueden interrumpir y si no, al final va a haber una sesión de preguntas, lo típico. No es una PPT larga, así que no se preocupen. Mi idea es dividirlo en partes. Vamos a arrancar con una revisión un poquito teórica de qué vamos a ver hoy. Y luego lo más divertido por ahí es ver la herramienta, cómo se comporta y verla en vivo, digamos. Bueno, antes que nada, mi nombre es Maximiliano Vícola y lo que vamos a estar viendo hoy es, un poco este es el temario, ¿no? Los puntos críticos. ¿Qué es el COE? Básicamente, cómo lo vamos a instalar, cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir y vamos a hacer el recorrido ese que yo les mencionaba. Y lo más interesante por ahí al final, una vez que lo tenés instalado y configurado y funciona correctamente, bueno, qué podés hacer con esa herramienta y un par de perlitas más. Hay un bonus track que no está ahí, que luego ya saben. Bien, bueno, yo no lo mencioné, soy arquitecto de soluciones de Power Platform y formo parte de Práctica Global. Estamos en partes del mundo, pero ustedes lo que quieren ver es la herramienta, así que vamos a pasar esto rapidito. Esta frase a mí me gustó porque refleja un poquito lo que está detrás de Power Platform, que es justamente darle poder o empoderar a cada persona en la organización para que logre más, ¿no? Y eso se logra bastante y se está viendo mucho en cómo las distintas empresas están adoptando Power Platform y están haciendo que la mayoría de los empleados colabore y se borre un poco esa brecha entre lo que es el desarrollador clásico y el citizen developer, ¿no? Todos saben que es Platform, pero vamos a hacer un repasito muy cortito, por si hay personas que no están muy familiarizadas. Básicamente son 5 herramientas. Power Apps, que todos la conocen, que es para crear aplicaciones. Power BI, que es para Business Intelligence. Automate, para los flujos y las automatizaciones. Virtual Agents, para desarrollar chatbots. Y Pages, que es una de las más nuevitas, que antes se llamaba Portal, y se usa para hacer páginas. Sería como una especie de WordPress de Microsoft. El COE, que nosotros, para resumirlo mucho, es una herramienta de administración de platform, va a estar analizando todas estas herramientas excepto Power BI. Power BI es su propio mundo, tiene sus propios métodos de control, su propio portal. Entonces, si bien el COE se encarga de analizar y de administrar platform y de ayudar en esa administración, no abarca lo que es Power BI. Esa diferencia me parece importante marcarla. Bien. ¿Qué es el COE? Básicamente es una colección de herramientas, de aplicaciones, perdón, de flujos y de dashboards, que una vez que nosotros los instalemos, nos va a dejar poder administrar y obtener información de todos los entornos que tenemos en nuestra organización. Cómo los podemos administrar, cómo pueden ir los desarrolladores, los citizen developers adhiriendo al proceso de compliance y cómo podemos establecer un gobierno de toda esa información. Porque justamente una de las cosas que se empieza a notar, nosotros ya hemos hecho tanto la instalación como la configuración y un poco el recorrido por esta herramienta, es que en esa explosión que hay de plataforma en las organizaciones, de repente se genera un poco de caos, ¿no? Que no se sabe quién crea qué, a dónde pueden acceder y a dónde no, cuántos entornos tenés, qué información se comparte y qué no, y hay algunos riesgos importantes. Y justamente una de las virtudes del Center of Excellence es que, bueno, te va a permitir tener esa visualización general de todo y poder tomar decisiones. Entonces, ¿qué nos va a ofrecer? Básicamente es un centro de información y nos va a brindar unas pantallas amigables, que ahora las vamos a ver en vivo, y con la interacción de estas aplicaciones vamos a ir pudiendo operar sobre aplicaciones, flujos y todos los componentes de platform que ya existen y los que van a venir. Una de las cosas que es interesante del COE es que se trata de una herramienta híbrida.
híbrida, modular. Eso significa que nosotros cuando la instalemos, que eso es algo que vamos a ver luego, vamos a ir colocando de diferentes soluciones, ¿no? Diferentes trozos, sería como una especie de Lego. Y vamos a ir, si bien hay una instalación recomendada, vamos a ir eligiendo qué prendemos y qué apagamos, porque el codec tiene muchísimas aplicaciones. Algunas se utilizan, otras no. Hay organizaciones que deciden mm, prescindir de algunas de estas funcionalidades. No es que tenés que utilizar todo. Y a su vez, más allá de lo que utilices y lo que no, esas aplicaciones, esos flujos que se ejecutan, nosotros vamos a poder configurar casi todo, te diría. Cuáles son los parámetros, para cuántos van a ejecutar, esas comprobaciones y demás. Entonces, importante, son distintas soluciones y son modulares. La principal justamente se llama Core Components, que son los más importantes, que tienen que ver con revisar los permisos que pueden tener los usuarios en una organización, las LPs. También con a qué aplicaciones pueden acceder y a qué no, si tenemos aplicaciones huérfanas, o sea, aspectos bastante críticos, y que si no tenés el código, la verdad, es un dolor administrarlo porque tenés que acudir a PowerShell y a herramientas que, bueno, lo podés hacer, pero no son del todo amigables o rápidas. La segunda parte que yo les comentaba es la parte de governance y compliance. Esta es otra solución que vamos a estar instalando, que se va a sumar a la anterior, y que justamente lo que nos va a dejar es establecer dos cosas. El gobierno de los datos y también establecer qué sector y qué entorno de nuestra organización queremos que pase por un proceso de compliance. El proceso de compliance, luego lo vamos a ver en detalle, pero básicamente voy a poner un ejemplo puntual. Hay una aplicación que la consumen 500 usuarios y que es crítica. Nosotros no sabemos ni siquiera que existe. Bueno, esto te deja detectarlo y solicitarle al owner, al creador, que te dé más información de eso. Información que vos no vas a poder obtener. Vos podés llegar a detectar que una aplicación la usan muchos usuarios, pero no sabes cuál es su justificación, cuál es el impacto que tiene en el negocio, ese tipo de cuestiones. Entonces, justamente la parte de compliance es bastante crítica y si no tenés instalado el COE, no tenés manera. Y finalmente, son como las tres ramas que tiene el POE, es la parte de nurture, o crecimiento, ¿no? Que básicamente, no me acostumbro al micrófono, yo lo alejo de hacerlo, perdón, pero no uso el micrófono. La parte de nurture es el crecimiento, o sea, hay en todas las compañías usuarios que se interesan por ciertas tecnologías y que realizan sus pruebas y que van progresando y conociendo más y hacen sus propios desarrollos. Hay otros que directamente no les interesa, o quizás no les interesa por desconocimiento, porque no saben o porque no tienen el tiempo para averiguar, para indagar. Bueno, la parte de Nurture está destinada a facilitarle la adquisición de conocimientos de estas herramientas. Y eso termina favoreciendo a todos porque en definitiva hace que algunos empleados, eh, algunos miembros de la empresa se den cuenta que con muy poco pueden facilitar su día a día o incluso planear con otros miembros aplicaciones que les pueden otorgar valor y quitarle peso de rutinas bastante intensas que terminan desgastando. Entonces, Nurture está destinado a esto. Suele ser por ahí la parte que no interesa tanto, pero es muy importante. Luego vamos a ver cuáles son las características, ¿no? ¿A qué me refiero con Nurture? ¿Qué te da el COE para fomentar esto? Y esto es un poquito, voy a poner algunos conceptos que son medios básicos, pero para que estemos todos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de platform, siempre todo lo que nosotros vayamos a crear va a estar en entornos. Los entornos son como una especie de contenedor donde van a estar depositados todos los flujos, las aplicaciones, los permisos, los datos, en el caso de que usemos Dataverse, todo va a estar ahí adentro. Entonces,
dentro de nuestro tenant vamos a tener una sucesión de entornos. Los entornos pueden ser de distintos tipos y es importante porque uno de los problemas que se encuentran, por ejemplo, es que si vos no limitás la creación de entornos, el espacio disponible se llena. Ese es un error que hemos visto muchas veces, un problema. Y a veces hay un problema más grave que es que si se llena el espacio del entorno, del tenant, en realidad, si bien te sale un warning quizás como administrador, pero si no le prestas atención, no es como el rígido nuestro, digamos que listo, llegas a cero y no puedes cargar más. No, Microsoft te deja, no te deja crear cosas nuevas, pero sí te deja interactuar normalmente. Entonces vos podés no darte cuenta, pero por ejemplo eso desactiva el proceso de backup. Entonces vos podés tener un entorno productivo con muchas aplicaciones, no te diste cuenta que se llenó el espacio, no tenés backup, pasa algo y ahí es un problema grave. Hay distintos tipos de entorno. Los entornos en esencia... Acabo de romper el micrófono. Ah, no, viste. Bien. Los entornos en esencia son bastante similares, pero se podrían resumir en los de producción, que nos lo indica, ¿no? Ahí van a ir todas las soluciones, luego vemos que es una solución. Los entornos aislados, que son los que se utilizan para justamente hacer testing y desarrollo. Y los de prueba, que son unos entornos interesantes para que los usuarios jueguen, porque se autoeliminan a los 30 días. Entonces no tiene que haber ningún tipo de control o temor respecto al espacio que consume. Y luego el predeterminado, que en, en todas las organizaciones se llama default, y una de las recomendaciones es cambiarle el nombre, porque default da a entender como que es donde va todo lo importante. Y no, en realidad es un espacio, de hecho te sugieren que le pongas personal, porque es un espacio de prueba, no es donde irían las aplicaciones productivas. Es donde suelen terminar muchas veces, pero eso está mal. Luego, bueno, el entorno desarrollado es para una el nombre lo indica, pero te lo dan cuando accedes por un trial por fuera de lo que es platform. Se solapa un poco con el de prueba. Y finalmente el espacio que te brindan cuando vos creas cosas en Teams, ¿no? Dataverse for Teams. Pero en esencia son justamente contenedores donde van a ir las aplicaciones y los flujos. Acá, esto lo voy a pasar, ya estamos terminando y ahora vamos a pasar a ver la herramienta en sí, pero hay dos cosas que me parecen muy interesantes que le aporta el COE. Una es la posibilidad de notificar a las personas cuando hay inactividad. ¿A qué me refiero? Muchas veces se van creando aplicaciones, se van creando flujos y demás, y quedan ahí, ¿no? Quedan y quedan y quedan y quedan. Y bueno, el usuario, a mí me ha pasado, ¿no? Uno no va y lo borra. Entonces, cuando vos instalas el COE, lo primero que hace es hacer un barrido por todo tu tenant y se fijan ciertos criterios de inactividad con respecto a las aplicaciones. Por ejemplo, si se lanzó en los últimos 6 meses, si fue modificado en los últimos 6 meses, o la última luego lo voy a encontrar porque si no nos vamos a mezclar. Pero básicamente esta app no se está utilizando, le envía una notificación al creador y le dice, si no la vas a usar, aprobame que la puedo borrar. Es eso básicamente, en esencia. Si el usuario da el OK, se inicia un proceso y le da un tiempo al usuario para que si la quiere backupear, ustedes saben que las aplicaciones se pueden bajar como un archivo físico, lo puede hacer. Gran parte del COE tiene como objetivo que el peso grueso de la administración recaiga en el creador, o sea, que el owner de la aplicación o del proceso tenga que tomar decisiones. Si bien nosotros vamos a terminar haciendo un recorrido por todos los entornos y demás, no significa que tengamos que ir aplicación por aplicación, eso es posible. Solo en casos críticos se hace, o en aplicaciones que consumen mucho espacio o generan algún problema de fuga de datos y demás. Pero acá le está diciendo al owner que tome una decisión. Luego, obviamente, en el proceso está la posibilidad de que el owner no preste atención, no responda nada. Bueno, y ahí entra un poco el administrador y toma decisiones, y ahí sí no podemos evitar, bueno, el contacto de, bueno, hablar con la persona y que la persona explique si esa aplicación aporta valor o no y demás.
Esta es una parte importante porque puedes hacer como una limpieza de todas las aplicaciones y los flujos que están inactivos, ya no se utilizan en definitiva. Acá no lo puse, esto es para las apps, pero para los flujos es lo mismo. La única diferencia es que no se utiliza el mismo criterio porque no tiene sentido, básicamente, chequear si un flujo se ejecutó en los últimos 6 meses, porque la mayoría de los flujos están esqueduleados, entonces simplemente pueden quedar ahí corriendo eternamente. Bien, segundo que creo que hay alguien. Ah, bueno, yo lo admití, perfecto. Voy a admitir yo. Hoy hago todo, estoy militario. Bien, vamos con el proceso de compliance. Esta es la segunda parte, que es un poquito lo que yo les conté. Para simplificarlo, básicamente lo que hace es justamente enviarle un mail al desarrollador. Y acá hay un punto importante, que es justamente el primer paso dice, cumple la aplicación con los criterios. Los criterios los vamos a definir nosotros. Por defecto, los criterios para enviarle esta notificación de compliance es si la aplicación se compartió con más de 20 personas o si en el último mes se ejecutó más de 50 veces. Eso hace que la aplicación, por ejemplo, ya no sea el típico caso de probé yo crear una app y no la usa nadie, sino que tiene cierto uso, ¿no? Y hablar si son 20 personas. Ya se compartió, o sea, como que tiene cierto interés. Y acá, básicamente, lo que sucede es que se le pide al desarrollador una serie de justificaciones de, bueno, qué impacto tiene esta aplicación, lo que les mencioné antes, ¿no? Eh, si se conecta a alguna base externa, ese tipo de información crítica, que luego vamos a ver a dónde se refleja. Y ahí, una vez que nosotros tenemos, nosotros como administradores me refiero, tenemos ese feedback del developer, decimos, ok, o no, hay un problema. Esta parte que figura ahí al final, que dice que enviamos a cuarentena a la aplicación, es algo opcional, no viene activado por defecto. Luego vamos a ver que se active y que no. Pero en definitiva, podemos tomar un criterio drástico y decir, si el developer no me da el feedback que yo necesito, automáticamente pongo en cuarentena esta aplicación, lo cual implica que las personas no accedan más. Es bastante drástico y por eso viene desactivado por defecto. Bien, me he aprovechado todo un poquito de agua porque estoy tratando. Bien, vamos a pasar. No se asusten con esto. Lucre, ahí te mando un nuevo link. Ok. Bien. No se asusten con esto. Esto es como... Ah, lo hizo Nicolás Kirman. A ver si lo buscan en LinkedIn porque está muy bueno. Es una visión general de lo que es el COE, que es muy grande justamente. Son un montón de aplicaciones, de flujos. No lo vamos a estar viendo en detalle ahora. Después les vamos a enviar la presentación o incluso si buscan a Nicolás van a encontrar ese gráfico y otros que están muy buenos para entender un poco lo que te da. Y el tema de la modularidad que yo les comentaba. Pero acá ustedes pueden ver cómo cada parte, básicamente y en esencia, son una serie de flujos de aplicaciones. Lo interesante acá es que te va diciendo qué hace cada cosa o cada cuánto se ejecuta. Obviamente, la recomendación es siempre ir a la documentación porque cada uno de estos flujos, ¿viste? Cada uno de estos flujos tiene bastantes particularidades que está bueno verlas en detalle. Pero es una visión muy global. Y acá lo interesante es que en el centro de todo justamente están los makers, citizen developers, como quieras decirlo, ¿no? Pero es un poquito la, la esencia del COE. Bien, bueno, gracias, ¿no? Porque nos terminamos. Pero ahora vamos a ir a verlo en vivo. Ok, ahí estamos. Segundo. Ahí estamos. Bien. El COE, voy a ir un pasito antes, porque no lo mencioné. Bueno, obviamente, si bien luego le vamos a pasar enlaces,
Es tan simple como poner COE Starter Kit y te sale la página de Microsoft. ¿Qué vamos a necesitar para instalar el COE? El COE obviamente es gratuito, ¿no? Lo descargas gratis. Pero sí tenés una serie de requisitos. Es indispensable que vos crees una cuenta específica para esto, lo que sería una cuenta de servicio. Porque, de hecho, esto es una buena práctica en general, una recomendación en general. Cualquier aplicación o flujo tiene que tener como owner una cuenta de servicio y no una persona, porque la persona se puede ir de la empresa. Es clásico eso. De hecho, luego vamos a ver que podemos detectar los procesos huérfanos y es el típico ejemplo que se cae todo porque la persona ya no está. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear una cuenta específica que no esté asociada a una persona física. Y luego hay que adquirir una serie de licencias. Básicamente necesitas la licencia de Office 365, una licencia de Power Apps, la de $5 está bien, una licencia de Automate, la de $15 está bien. Y la parte más sensible es darle a esa cuenta el perfil, el rol de seguridad de administrador de Power Platform o de administrador de Dynamics o administrador global, cualquiera de esos tres. Pero tiene que ser obviamente un user poderoso porque tiene que poder visualizar todo el tema. Y también, esto es bueno, en realidad no es tan opcional, tiene que tener una cuenta de Power BI Pro para poder compartir los tableros, porque luego vamos a ver que esto también está conformado por tableros. Esos en esencia son los requisitos. Hay un par más, pero esos son los importantes. De todas formas, en la página del code están los requirements. Nosotros vamos a bajar una serie de soluciones y lo que va a terminar, lo que vamos a terminar teniendo, básicamente, en esencia, es algo parecido a esto. Acá nosotros estamos en un entorno de prueba, entonces falta instalar una actualización, un par de actualizaciones. De todas formas, la última versión del COE ya la estuvimos viendo y tiene algunas novedades, pero no muchas. El COE igual conviene tenerlo actualizado, pero no cambia drásticamente entre versión y versión, entonces eso está bueno. Este es nuestro panel de administrador. Esto es lo que va a ver el administrador del COE. El administrador del COE obviamente puede ser uno o varios, pero en esencia este es el panel de administración. Y ahora vamos a hacer un recorrido por las distintas secciones para que vayamos viendo un poquito qué tiene cada cosa. En la nueva versión esto cambia porque esta aplicación eh, está en paralelo con otra y Microsoft básicamente es como que va mutando un poco la estética, pero la información que podemos consumir es la misma, es muy similar. Y en lo personal esta me parece mejor. La primera sección nos da acceso a una serie de aplicaciones. Cada una de estas es una aplicación que instalamos con el COE. Luego vamos a ver en detalle las más importantes. No todas, porque pero las más importantes para el día a día. Esa es nuestra parte inicial. Acá lo interesante es que este panel, esta sección, la podemos adaptar a nuestro gusto. Entonces podemos colocar enlaces que sean útiles para nosotros. Yo, por ejemplo, agregué la parte de documentación, más allá de las cosas que vengan instaladas, personalizarlo. La segunda parte es el Service Health, que básicamente te dice si hubo algún error con respecto a uno de los procesos que se ejecutaron, ¿no? Alguno de los flujos. El code tiene un montón de flujos, tiene alrededor de 80 100 flujos que corren. Algunos se ejecutan diariamente, otros cada una hora, otros cada una semana, otros cada un mes. Depende de lo que haga. Esto fue una serie de pruebas que hicimos nosotros y está bueno porque te dice, mira, tenés problemas acá. A diferencia de lo que suele pasar con un desarrollo, cuando un flujo de code anda mal, no se puede tocar el flujo. O sea, no vamos, podés, pero no hay que tocarlo. Ni los flujos ni las aplicaciones. Porque eso, si bien lo puedes hacer, luego cuando vayas a actualizar el code, decís, bueno, ya pasaron 6 meses, un año y quiero actualizarlo, te trae problemas. Te dice que tenés algo que se llama capas no administradas y no te actualiza lo que vos modificaste. Entonces, en esencia, hay que instalarlo y dejarlo así. Si hay algún error, hay que fijarse si el error no está, por ejemplo, en sitios corruptos o en la información en sí, pero no vas a poder tocar los flujos, no hay que modificarlos.
Luego hay una parte que es interesante, que es una sección en donde nosotros vamos a estar viendo todos estos flujos. Que básicamente te va a decir, bueno, acá voy a empezar a scrollear para que vean todos los flujos que hay. Ahora vamos a ver qué significa cada icono, pero hay un montón. Hay muchos. Bien. Cada uno de estos evidentemente tiene una funcionalidad. Acá lo interesante es básicamente que vos podés ir a la configuración del flujo, en el caso de que quieras modificar, eh, por ejemplo, cuando se ejecute, eso sí podemos hacerlo, ¿no? Ese tipo de cosas lo vamos a ver. O tener una descripción de qué es lo que hace el flujo, porque muchas veces, obviamente son tantos que a veces los nombres, si bien son descriptivos, necesitas más información, ¿no? No puedes quedarte solo con el nombre. Entonces, venís acá y, bueno, en el caso de este no, porque es un flujo hijo, ¿no? No tiene descripción, pero si vamos a alguno que no sea flujo hijo, te va a decir cuál es la descripción, qué es lo que hace. Y además, si no vas, puedes ir a la documentación. Y obviamente ver el historial de ejecuciones y el resto de cosas. Eh, Luego tenés si está activado o no está activado. Justamente el verde que está activado. Acá tenemos algunos que están desactivados. No está mal que esté desactivado, porque justamente como es algo modular, nosotros podemos definir que hay algunas cosas que no queremos que estén prendidas. Por ejemplo, esta que estamos viendo, Training Day, una de las aplicaciones que tiene, que es de la parte de Nurture, es darte una interfaz para que vos puedas planear seminarios, capacitaciones y demás, y te manejes con esa aplicación y con esa aplicación lleguen los recordatorios y demás. Muchos ya tienen resuelto eso por otro lado, entonces en nuestro caso lo dejamos apagado, no tenés que tener todo prendido. O sea, no es un warning que esté apagado ese flujo. Después, hay otras notificaciones que te dice que, bueno, es recomendable que lo ejecutes este flujo por primera vez. Bueno, de nuevo, tenemos un flujo que no nos interesa que se ejecute por primera vez, entonces no le prestamos atención. Y si tuviésemos algún flujo modificado, acá nos diría que está modificado. Te sale unos cuadraditos y eso te dice que alguien modificó ese flujo. Pero en definitiva, vos podés tener todo el listado de flujos, activarlos, desactivarlos, e incluso justamente como son tantos, puedes ir filtrando por las categorías a las que perteneces. Entonces, nosotros hablamos del proceso de compliance. Bueno, yo filtro y quiero ver cómo está el proceso de compliance. En este momento lo tenemos desactivado. Luego vamos a ver un poco cómo se maneja esa parte del proceso de compliance. Hay otras secciones que están más destinadas a justamente mantener actualizado el administrador. Quizás esta sea una de las que uno no utiliza porque se informa por otros lados, pero en definitiva tenés como un centro de noticias que se va actualizando y te dice cuáles son las últimas novedades de Platform. Hay una parte que es importante, pero no, vamos a ver, que está destinada a la configuración de todo esto. Que no era esta, perfecto. Yo les comenté que todo esto, una vez que lo instalábamos, decidíamos, en primer lugar, qué prendíamos y qué pagábamos, pero luego hay otras cosas. Por ejemplo, yo mencioné que el criterio para el proceso de compliance es que una aplicación fue compartida con 20 usuarios y se ejecutó al menos 50 veces el último mes. Nosotros podemos definir, no, una aplicación entra dentro del proceso de compliance cuando se comparte con 100 usuarios y se ejecuta 10.000 veces al mes. Acá, en definitiva, en esencia, cada una de estas cosas que estamos viendo acá, cada una de estas son variables. Son variables que tienen un valor por defecto y que nosotros podemos modificar. Estas variables alimentan a los flujos. Entonces acá esta parte es como la crítica, porque es la que te deja personalizar todo, absolutamente todo el code. Y muchas cosas están relacionadas con criterios de tiempo, ¿no? De tiempo, de si una aplicación se elimina o no en determinado caso y demás. En definitiva, esta parte es a donde nosotros vamos a poder ir al fino de lo que queremos que haga el code. Obviamente son un montón y uno no va a estar buscando. En realidad el camino suele ser el inverso, es
ok, yo quiero modificar determinado aspecto, no sé, cada cuánto se ejecuta tal flujo, y vas a la documentación y te dice, la documentación en ese sentido es muy ordenada, es muy clara, y te dice qué tenés que tocar. Y venís acá, lo tocas y listo, ya está. No tiene mayor ciencia. Bueno, las otras no tienen mucho interés, son centros de los Learning Pad de Microsoft y demás. Vamos a ir a una parte, antes de ver las aplicaciones, voy a mostrar el dashboard, porque eh, está bueno verlo visualmente. Una de las fortalezas de Power BI es justamente hacer todo esto que sea menos abstracto y de repente podamos ver toda la info del tenant en un dashboard. Eh, este es el dashboard. La última versión de Code tiene 4 dashboards, de los cuales realmente importante hay 2. Este y otro que lo vamos a ver. Este es el principal, el crítico, donde vamos a tomar decisiones y demás. Básicamente te lo divide en 3 categorías, ¿no? La parte de monitoreo, la parte de gobierno y la parte de nurture que yo les decía. Es un dashboard extenso, pero en esencia, básicamente, por ejemplo, podemos decir, ok, yo tengo una visión global de las apps, ¿no? Entonces, yo puedo saber cuáles son los entornos que tienen mayor cantidad de apps, puedo saber cuáles son los top makers. Esto está bueno para identificar, por ejemplo, a qué personas, por ejemplo, le puedes ofrecer certificaciones en el caso de que estén adquiriendo un perfil muy técnico. Em, bueno, tenés información, voy a hacer un poquito de zoom para que se vea un poco más. Tenés información útil sobre el total de los entornos que tenés, el total de desarrolladores que tenés, lo mismo desarrolladores tanto de flujo como de aplicaciones, ¿no? También una parte interesante que puede tener relación con la seguridad, porque es la de Custom Connectors. Acuérdense que en los flujos, nosotros en esencia tenemos 3 tipos de conectores. Los estándar, que son los gratuitos, los premium, los conectores de SQL, y los custom. Es, yo necesito conectarme a X sistema que desarrollamos y no existe el conector, hago el conector. Bueno, esos custom connectors son algo a mirar con detenimiento. Y justamente la parte de bot makers, ¿no? Acá está lo que yo les decía, es, bueno, vemos los que hacen flujos, los que hacen bots, los que hacen aplicaciones y en otra parte los que hacen páginas. No entra Power BI. Para Automate es lo mismo, en esencia, solo que obviamente está focalizado en Automate. Y lo mismo para chatbots y las soluciones. Yo di por entendido el concepto de soluciones, pero básicamente, imaginen, por si alguien no lo conoce, una solución es una especie de carpeta, de contenedor, a donde se pone absolutamente todo. Eh, Voy a poner un ejemplo. Acá, esto es una solución, por ejemplo. Antes, bueno, antes no, en realidad cuando el usuario por lo general no conoce, crea suelto así, nomás. Lo ideal es justamente crear una solución que es como una carpeta en donde vos vas colocando todas las partes que van a ofrecer tu solución técnica. Entonces, esto te lo divide muy bien. Este es un ejemplo. El COE tiene una de las partes del COE, que son 5 o 6, tiene 66 flujos, 6 procesos, las aplicaciones tiene un montón, 11. Si no existieran las soluciones, esto estaría todo disperso. Además, las soluciones tienen otras virtudes, pero en general son como contenedores que se usan también para pasar de un entorno a otro. Bueno, podemos tener como una visión global de las soluciones, entonces acá empezás a hacer cuentas un poco rápido, decís, ok, si tengo 500 aplicaciones y tengo 20 soluciones, tengo un problema, porque están todos fuera de soluciones. Ese tipo de cosas las podés empezar a percibir. Con la parte de entornos, eh, acá vas a tener como una visualización de los tipos de entorno que tenés, que los habíamos enumerado anteriormente. Acá no hay algo erróneo, en realidad va a depender mucho de, de- de la decisión de diseño de arquitectura que vos tengas para tu compañía. Es difícil ver algo mal. Por ahí
sería raro ver números muy dispares, pero los gráficos no te van a decir algo que esté mal. Va a depender de lo que se haya definido, que luego lo podemos ver. Son decisiones de arquitectura a la hora de crear los entornos. Esto sí es útil, la parte de capacity. Acuérdense cuando digo capacity tiene que ver específicamente con Dataverse, porque si nuestra aplicación que hicimos en apps está pegando, por ejemplo, a un sitio SharePoint, no importa. Eso es el espacio de SharePoint. No tiene nada que ver con esto. Pero si nuestra aplicación está consumiendo información de Dataverse, o si la persona, por ejemplo, creó un entorno, no lo sabía y cargó todos los datos de ejemplo de Dynamics, que llenó de 5 o 6 gigas simplemente por una prueba. Entonces acá puedes ver eso. Y algo que te lo divide por tipo de espacio, ¿no? Ahí lo vemos. Los más importantes son estos tres, en realidad. Dataverse tiene un espacio que se asigna a las bases de datos, o sea, el dato puro, otro que se asigna a los archivos, puedes en una tabla poner un archivo por campo, y otro que se asigna a los logs. Los que tenemos que prestar atención son los de file y los de database, que son los que pueden llegar a colapsar. Con el log no hay problema, igual hay que contenerlo. Este tablero es interesante porque no tiene, o sea, no es solamente para consultar, sino que podemos operar sobre lo que estamos viendo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo puedo, creo que estoy filtrando por algo acá, no sé. Pero en definitiva, yo puedo, ahí lo voy a mostrar, manejar los permisos de una aplicación. Ahora lo vamos a ver cuando cargue. Entonces, nosotros podemos, si hay una aplicación, por ejemplo, que quedó huérfana, podemos ver cuáles son los permisos que tiene, podemos darnos permisos a nosotros mismos o darle permisos a otro usuario, convertirlo en owner. También podemos ver algo interesante que es el uso de la aplicación, en este caso no lo tuvo, y bueno, este es justo un ejemplo de una API custom, pero podemos ver los conectores. Esto está bueno porque si hay alguna aplicación en particular que nos llama la atención o que queremos indagar más, vos entras acá y tenés el listado de conectores que utiliza. Entonces te da bastante info. Entonces, en definitiva, básicamente es un tablero que tiene dos aplicaciones embebidas que te dejan accionar sobre las aplicaciones y sobre los flujos. Porque para los flujos pasa exactamente lo mismo. Cuando vamos a la parte de flujos, para ver los flujos de Automate, más allá de ver la parte de trend, de crecimiento y demás, podemos mirar, ahora vamos a ver qué significa esa ventanita, podemos tomar las mismas decisiones, podemos acceder a la misma aplicación y hacer lo mismo y ver los conectores que utiliza. Esta ventana también estaba en la pantalla de apps. Está buena porque básicamente te da un score, una especie de nota que vos podés, por defecto no es así, pero podés definir que si una aplicación o un flujo llega a un score determinado, por ejemplo, automáticamente se archive. Y los scores son estos criterios. Por ejemplo, el flujo nunca fue modificado, no me los acuerdo si que los voy a leer. El flujo nunca fue modificado, claramente el flujo arranca con uno de los títulos por default que se utilizan para crear las primeras pruebas, es un template, o está suspendido, cada eso le va dando un puntito. Y en definitiva, si tiene a menor puntaje, mejor. Cuando tenga un puntaje alto, significa que podemos establecer un proceso de automatización por el cual eso se desactiva. O lo hacemos de manera manual, vos podés filtrar y decir, mostrame todas las aplicaciones o los procesos que tienen un score mayor a 3, a 4, y tomar decisiones con respecto a eso. Yo lo estoy navegando desde acá, pero bueno, si no, en la parte de introducción está un poquito más nucleado. Acá podemos también ver algo interesante, que es cuáles son
los app gurú, le dice, que básicamente son las personas que adoptan de manera más rápida estas tecnologías. Entonces, acá vos podés ver cuál es el listado y decir, ok, focalizo o incluso pienso una serie de seminarios más avanzados para estos usuarios, para potenciar lo que ya hacen, y está bueno para identificar. En esto justo es la parte de apps, pero también aplica a flujos, ¿no? Como que puedes identificar los gurús o los developers. Gurú es un poco pretencioso, pero los developers de ambas tecnologías. Puedes ver el crecimiento que tuvo a través de los años, ese tipo de cosas. Justamente la parte de Nurture es un poquito la, la que está más orientada a cómo se utiliza, a quienes consumen y demás. Yo tengo un poquito. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Se durmieron? No, está bien. Bien. Lo mismo aplica para Virtual Agents. Acá no lo vamos a recorrer porque es muy similar, pero es enfocado obviamente a los bots. Y esto es algo que igual ahora que Virtual Agent está incorporando la tecnología de ChatGPT, va a ser algo mucho más interesante de lo que ya era, que estaba bastante bueno. Bien, en la parte de en la parte de archivo, justamente nosotros vamos a ir viendo las aplicaciones que fuimos archivando y demás. Bueno, el nombre se explica bastante. Hay un montón. Hay muchas secciones en el tablero y lo interesante acá, lo, lo, lo que quiero que se queden es que es un tablero con el cual nosotros podemos tomar decisiones y pasar bastante tiempo monitoreando y operando sobre todo el entorno, en definitiva. Este es un tablero que se publica casi al final del proceso de instalación, que por cierto es largo. O sea, no es que sea muy complicado, es largo, porque nosotros tenemos que ir instalando, acá voy a hacer un pequeño paréntesis, yo mostré el índice, del índice me lo estoy salteando, estoy yendo medio errático, pero no importa, lo vamos a ver todo. Hago un pequeño paréntesis. El proceso de instalación puede llegar a demorar una serie de días, sobre todo principalmente porque es algo secuencial, la recomendación es algo secuencial, y por ejemplo el barrido inicial puede llegar a demorar entre 3 y 7 horas, ¿no? Sobre todo porque Microsoft pone como una especie de número random, timer, para no sobrecargar la plataforma y demás, y a veces tenés que quedarte 7 horas esperando. Entonces, es una instalación que puede llevar bastante tiempo, pero está bueno hacerlo. Luego, vamos a ir finalizando con este tablero de BI, vamos a ir un poco a las aplicaciones, ¿no? Porque nosotros hasta ahora vimos solo el dashboard, que igual es donde tenemos gran parte de la información. Acá hay una serie de aplicaciones de la cual hay una que es muy importante, que cuando la encuentre, ahí está, bien, esta. Todo lo que estábamos viendo hasta recién está almacenado, toda la información del tablero está almacenado, y esto no lo comenté, que igual es importante. Nosotros cuando creamos el COE, cuando instalamos el COE, creamos un entorno específico para el COE. El COE no se puede instalar o no se debería instalar en un entorno que ya existe, tiene que ser un entorno productivo específico para el COE. Y una vez que se lo instala, toda esa información que se releva se almacena en tablas de Dataverse. Lo que estábamos viendo en ese tablero de BI lo está consumiendo de esas tablas de Dataverse y a su vez lo está mostrando en esta aplicación. ¿Por qué lo muestra en dos lugares? Porque esta aplicación nos va a dejar tomar algunas decisiones. Si bien el tablero de BI nos deja operar un poquito sobre algunas aplicaciones, acá vamos a poder ir al fino. Por ejemplo, esta es una aplicación de Model. Para los que hacen desarrollo, es una aplicación de Power Apps de Model. Acá es un poquito lo que yo les comentaba. Yo acá estoy dentro de una aplicación X, ¿no? Y justamente nosotros cuando iniciemos el proceso de compliance, que le vamos a ofrecer al usuario una aplicación para que nos dé todo ese feedback lo vamos a poder observar acá.
vamos a poder ver justamente, ¿no? ¿Cuál es tu justificación de negocio? Si tiene alguna dependencia, la clasificación, si es confidencial, o sea, la clasificación de los datos, ¿no? El acceso a los datos. Después, cuál es el impacto en el negocio, pues porque sea importante, crítico y demás. Todo esto lo va a llenar el developer, ¿no? Nosotros se lo vamos a solicitar al developer. Le podemos pedir que nos ofrezca, bueno, en el caso que corresponda, si tiene un plan de mitigación. Acá un dato importante no es solo información, sino que el cambiar alguna de estas cosas va a disparar procesos. Entonces hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, justamente, esta aplicación no tiene esta información, bueno, yo le quiero pedir al developer que me dé esa info. Entonces lo hago desde acá. Por defecto no es algo que va a tener que hacer comúnmente el administrador, porque cuando vos habilitas el proceso de compliance para un entorno en particular, automáticamente hace un barrido y con ese criterio se lo manda. Entonces vos no tendrías que estar haciéndolo para cada aplicación. Pero si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Acá puedes definir justamente lo que decíamos, mandar a cuarentena la app, que es algo drástico porque los usuarios ya no acceden. Y acá hay otro lugar que ahora les voy a mostrar, justamente el COE, te da como una especie de centro en donde vos podés exhibir como la store, donde tenés a todas las apps, y acá podés decir, ok, las aplicaciones que son más importantes van a pertenecer al catálogo. Entonces, las incluyo en el catálogo y la parte de features bueno, de 100 aplicaciones, estas son mis top 10, ¿no? Todos estos tipos de cuestiones podés dirimirlas. Bien, tenemos tiempo. Bueno, podemos ir a las partes más críticas, así dejamos un ratito de preguntas y respuestas. Voy a hacer un recorrido por las aplicaciones que yo veo más interesantes. Luego hay un montón, así que no nos quiero aburrir. Luego pueden entrar en la página de COE y ver en detalle todas las que hay. Las voy a mencionar igual. DLP, importantísima. Nosotros, por defecto, podemos limitar la creación de entornos y decir, ok, solamente los entornos productivos los puede crear solamente un administrador, tal administrador. Esa es una norma de seguridad importante. Otra es las DLP. Por defecto, podemos crear una DLP, Data Loss Prevention, ¿no? Podemos crear una regla en esencia que diga, nadie va a poder crear un flujo que tenga conectores de LinkedIn, de Facebook y de SQL. Cosa de que haga un flujo que obtenga información en SQL y la postee en LinkedIn. Bueno, eso no lo va a poder hacer. Básicamente, las DLP te permiten establecer los conectores en tres categorías. Una es si son business, otra si son no business. Una business sería, por ejemplo, SQL, no business sería LinkedIn. Y otra, bloqueados, conectores que vos querés que directamente no se utilicen en tu organización. Bien, en definitiva, acá lo que ves son cuáles son las policies que tenés activas, las DLPs que tenés activas, y algo interesante, que si no, no te lo trae, es cuál es el impacto que tienen, porque vos una DLP la podés activar y automáticamente cuando activas, si hay conectores que utilizan perdón, si hay aplicaciones o procesos que utilizan esos conectores, los bajas. Acá te dice si hay algo que lo esté utilizando, ¿no? Entonces, esta DLP, el DLP Editor está bueno. Esta es una funcionalidad. La otra que yo mencioné, por defecto Microsoft deja que cualquiera cree entornos. Eso ha traído problemas. Vos podés apagarlo eso, pero tenés que darle una herramienta, obviamente va a tirar un error, tenés que darle una herramienta al usuario, al developer que quiere crear un entorno para que lo pueda hacer. Y en definitiva, vos le das una aplicación en donde aquel que quiere crear un entorno lo puede solicitar y lo puede justificar. Y una vez que el usuario eh, te carga la solicitud de ese entorno, vos chequeas la info que tiene, básicamente te va a decir, por ejemplo, cuál es la justificación por la cual quieres ese entorno, eh, los conectores. Esto es importante porque cuando alguien solicita la creación de un entorno, la persona te va a decir qué conectores quiere utilizar en ese entorno.
y vos automáticamente vas a saber si esos conectores están siendo bloqueados por alguna DLP. Entonces, si ves que está todo ok, la justificación está ok, le das a aprobar y automáticamente esto crea el entorno, no lo tenés que crear vos manualmente, el proceso te lo crea. Entonces es como que vas ordenás la posible fuga de información, ordenás la creación de entornos. En esencia es ordenar. Set flow y setup permissions se autoexplican, otorgas permisos. Lo que es importante de esta aplicación, a ver si era esto, porque son tantas que me mezclo. Ah, sí, esta. Es una sección de Orphaned App que justamente te dice cuáles son las aplicaciones huérfanas. Y esto es lo que pasa, por lo general, que justamente cuando... Acá, esto según el entorno puede no ser un problema. Por ejemplo, aplicaciones huérfanos en un entorno default es común, no es problemático. Dependiendo del tamaño, ¿no? Y demás, pero acá vas a tener, ok, todas estas aplicaciones no tienen dueño, que por lo general es obviamente cuando la persona se fue y ya no pertenece al tenant, entonces quedan huérfanas. No significa un problema, a ver, podés tomarte el trabajo de ver si la utilizan o no y borrarla, porque en definitiva es espacio que no sirve. Pero por ahí es una aplicación que se fue el owner, pero la quieren utilizar o está bueno el desarrollo, lo querés recuperar y no por eso lo vas a borrar, no hay que borrarlo automáticamente. Después, acá hay una sección que se utiliza para borrar las aplicaciones. ¿Se acuerdan que yo mencioné todo ese proceso de inactividad? Bueno, cuando esas personas dicen, sí, esta app está inactiva, bueno, en definitiva, ellos dicen, sí, esto no lo utilizo más. Bueno, y vos como admin venís acá y decís, está bien, lo apruebo, y eso ya sí se borra automáticamente. En definitiva, eso es lo que hace la parte de cleanup. Después, importante, hay una sección que no la vimos hasta ahora y que con eso vamos eh, ir encarando la parte final, que es la parte de Developer Compliance Center. Hasta ahora yo les mostré un center que era, eh, perdón, no el Developer Compliance Center, voy a pasar, era otro, el que quería mostrar, el Maker Command Center. Perfecto. Hasta ahora yo les mostré ese entorno que es para un administrador, pero nosotros podemos darle justamente en la parte de Nurture, lo que el COE ofrece es que vos puedas darle un centro en donde aquel que quiere desarrollar tenga nucleado todo lo más importante. Acá voy a hacer un paneo rápido. Básicamente, App Catalog lo que hace es justamente todas esas aplicaciones que son críticas o que son importantes, que vos las podés mirar para inspirarte o para saber que existen, están acá. Vos querés crear un entorno nuevo por alguna razón, lo haces desde esta aplicación. Y acá vas marcando, quiero crear un entorno por tal razón, con este conector. Maker Video Hub es una especie de YouTube, digamos, con la diferencia es que los administradores de code te van a ir creando playlists con contenido. La parte de assessment no importa, porque el nombre te lo dice. Después sí me interesa tener Creator Kit Reference App. Por lo general, Power Apps tiene un montón de controles que están buenos, pero el Creator Kit es algo nuevo que sumaron, que tiene un montón de controles nuevos y expande mucho las capacidades de diseño. Lo tenés que instalar aparte, si entras al COE, ya lo instalás en ese proceso, podés instalarlo sin el COE y usarlo, no depende del COE. Pero en definitiva, el Creator Kit es una app que te muestra todo lo que vos podés llegar a crear. Literalmente vos entras y te muestra todos los controles que puedes utilizar en tus aplicaciones, que son bastante más versátiles que los nativos. Entonces, en definitiva, vas navegando por todas las categorías y bueno, podés elegir y decir, quiero tal control, y lo incorporas en tu aplicación. ¿Listo? Todo esto está orientado al developer. Un diseñador de temas. Este es un enlace que nosotros trabajamos con Udemy for Business, entonces
colocas, yo en ese caso coloqué un enlace a Udemy, pero bueno, por ser Plural Site, la plataforma del deep learning que utilizan. Template Catalog está bueno porque no es, o sea, literalmente lo que es vos te bajás la aplicación que hizo alguien para utilizarla como template. Entonces vos acá, como administrador, el administrador del COE decide qué aplicaciones van a ese catálogo de templates. Y acá entramos con esta que, bueno, esta a veces, la mayoría de veces no se utilizan. Innovation Backlog es, bueno, pongan sus buenas ideas ahí, hay valoraciones y demás, pero no es muy importante. Bien. Esto, en esencia, es el COE. Yo quiero comentar una cosita más, después le voy a dar el pasaje a David para que nos cuente una cosa interesante. Luego les voy a pasar, pero si no lo pueden googlear, algo que se llama Power Platform Landing Zones. Es un artículo muy extenso, está destinado principalmente a, gente de IT o arquitectura, pero tiene recomendaciones muy buenas sobre buenas prácticas. Power Platform Landing Zones básicamente es algo que te ofrece Microsoft si vos no tenés Tenant de cómo crearlo. Y cómo crearlo de manera automatizada con una suscripción de Azure, en donde te va preguntando el nivel de seguridad que querés, cuántos entornos querés crear. Te lo va haciendo bien for dummy, al estilo de Microsoft, está buenísimo, pero te orienta, digamos, y te da buenas prácticas. No necesitas que sea un entorno desde cero, un tenant desde cero, perdón, porque podés agarrar y leer este artículo y decir, bueno, voy justamente, recomendaciones de diseño, ¿no? Algunas yo las mencioné, otras son un montón, y algunas muy específicas y muy técnicas, están nucleadas acá. Y esto es algo que se va actualizando bastante seguido. Y hay muchas consideraciones de diseño destinadas a tener una plataforma de Power Platform, valga la redundancia, robusta, sana y segura. Con lo cual, este artículo yo lo recomiendo. Pero bueno, lo vamos a estar viendo acá. Bueno, eso fue el COE. Cualquier duda me pueden escribir. Después voy a pasarles la presentación y mi contacto por LinkedIn, no hay problema. Y ahora, antes de liberarlos, ya David, te dejé mostrar el tiempo. Voy a dejar con David un temita que les va a resultar interesante. Gracias. Gracias, Maxi. Bueno, justo lo que estuvieron viendo era un poco todo lo que es el COE, que viene de alguna otra manera a gobernar todo lo que se viene desarrollando en el ecosistema del platform. Si lo vemos desde la perspectiva Microsoft global, no solo vamos a estar trabajando a lo mejor en el ecosistema de 365, que es donde entra Platform, sino a lo mejor también vamos a estar trabajando en el entorno Azure, por un lado, y vamos a estar consumiendo datos, ya sea por flujo, por extracción, por BI, etc. Microsoft tiene algo que tiene que ver con el Intelligent Data Platform. El Intelligent Data Platform tiene que ver precisamente con cómo se hace a lo mejor procesos de ETLs, de extracción de datos, tiene que ver con todo lo que es Purview, también para el gobierno de datos y gobierno de aplicaciones que están consumiendo datos en la nube en este sentido, ¿no? Recuerden que todo esto está corriendo en la nube, más allá que está en 365, pero puede estar consumiendo desde data on-premise o data cloud en ese sentido. Entonces, fíjense que estamos hablando de gobierno. Bueno, hay una parte que puede ser que no estemos gobernando desde este lado, que bueno, yo estoy gobernando aplicaciones, yo estoy gobernando accesos de usuario, etcétera. Bueno, ¿cómo gobierno la otra parte? Bueno, ahí entraría Synapse y Purview. No voy a entrar en este contexto para eso porque no es parte del objetivo, pero que sepan que están relacionados todo este sentido de gobierno de data y manejo de usuarios. Ahora, hay algo más interesante todavía que tiene que ver con, todos sabemos que Microsoft invirtió fuertemente en OpenAI, en ChatGPT-3. Bueno, ¿cómo se traduce todo esto? Bueno, ya al día de hoy tenemos servicios cognitivos, los servicios de OpenAI y Azure, todavía en algún modo preview y demás, pero van a empezar ahora los usuarios finales contar con posibilidades de escribir expresiones para crear scripts de Power Platform, de flujo, de Power BI. Inclusive, bueno, todos a lo mejor conocemos el famoso Copilot de GitHub.
Bueno, ahora viene también Copilot para la parte de 365 en el caso de Office. Entonces, vamos a tener toda la posibilidad de generar todavía mucho más citizens y con asesoría de la inteligencia artificial en esto. Ahora es todo muy lindo desde la perspectiva de, bueno, podemos automatizar más rápido, podemos generar que nuestros citizens no tengan tanto conocimiento, porque van a estar asistidos por la inteligencia artificial. Bueno, pero de alguna otra manera hay que gobernarlos, ¿no? Para que no perdamos el control, para que eso, si un usuario se va, bueno, tengamos todavía el acceso, para que qué niveles de acceso van a tener, qué tipos de recursos van a poder crear, lo de los templates que mencionaba Maxi, bueno, tratemos de estandarizar en ese sentido cómo vamos a desarrollar, qué proyectos vamos a utilizar como guías o como template, y esto aplica para todo, desde infraestructura como código para Azure hasta templates de BI, templates de Power Platform, etc. Entonces, seguramente vamos a estar armando otra charla hablando específicamente de Intelligent Data Platform, pero nos parecía importante que, si bien el COE está muy orientado a todo lo que es platform en sí mismo, que sepan que hay, vamos a así llamarlo, el hermano desde la perspectiva de Azure, infraestructura, para esto y que se relaciona. Incluso uno con Purview va a poder tener acceso de qué flujos de Power Platform, qué flujos o qué tableros de Power BI están consumiendo datos, si esos datos son sensibles, si no son sensibles, si hay que aplicarles ciertas políticas o no. Muy similar a lo que estaba explicando Maxi del COE, pero desde la otra perspectiva de data e infraestructura. Así que bueno, les quería comentar un poco sobre eso. Ahora sí, si tienen preguntas muy particulares sobre el COE, les cedo la palabra a Maxi de nuevo. Sí, pequeño detalle. No sé si tienen preguntas sobre algo de lo que vimos. Estoy acá poniendo Teams por las dudas, por si hay preguntas en Teams. O la de ustedes. Sí. Sé que tienen los conectores, cómo se gobiernan, no solo cómo gestionan, sino cómo se gobiernan. Sí. A ver, los conectores premium básicamente no los podés utilizar en modo estándar, digamos. Si tenés licencia de Office 365 y empezás a utilizar en un proceso, en un flujo, una app, automáticamente la transforma. Primero que no te deja, te dice que tenés que activar un trial o darle una licencia al usuario. Entonces, desde ese lado no hay problema, porque si el usuario no tiene una licencia, no puede utilizar el conector premium. Con lo cual, listo. Está bien. Puede, por ejemplo, lo que sí podría hacer Microsoft, como está interesado en que se adopten estas tecnologías, viste que te da trial de todo. Entonces vos podés activar un trial y empezar a utilizar los conectores premium. Ahí el modo de control es con DLP. Es a nivel entorno, algo que yo no comenté, es que las DLP vos podés aplicarlas en general al tenant o por entorno, ¿no? Y vos podés decir, bueno, ciertos conectores, más allá que sean premium o no, los definís como conectores de negocio. Entonces no se van a cruzar con otros conectores que podrían ser problemáticos. Si va orientado por ese lado, porque por lo general los que se buscan, los conectores premium que suelen utilizarse más son el de SQL, por ejemplo, y obviamente te permite conectarte a lugares sensibles. Pero ahí tenés como muchas capas de seguridad, porque por un lado tenés, también la persona podría acceder al conector, pero siempre y cuando no tenga acceso a la base de datos, no tenés ningún. Otro ejemplo de Servicom que no requeriría acceso a base de datos, pero si a nivel operario un pedido, ellos pueden comprarlo directamente, a nivel de environment, a nivel... No, siempre es a nivel usuario. Vos asignas una licencia. En realidad las licencias funcionan así. Vos asignas una licencia. En apps, funcionan distinto en apps de Automate. Son distintas. Siempre en Microsoft las licencias son un caos. Pero bueno, básicamente, cuando vos compras una licencia de Power Apps, bueno, si dijiste conector, en realidad, bueno, el conector se puede utilizar también en una app porque puedes usar un flujo. Pero bueno, vamos a los dos casos. Si compras una licencia de Power Apps, el administrador de Office 365, por ejemplo, o el de Platform, asigna las licencias a ese entorno. Y dice, ok, tengo 100 licencias. Y luego las asigna a una aplicación en particular. Y los usuarios que accedan a esa aplicación son los que la van a consumir. Que por lo general, cuando tenés una aplicación en productivo, solamente van a poder acceder a la aplicación los usuarios, no es una aplicación que ve todo el mundo. ¿No? Lo vas a tener como segmentado.
Si es en un flujo, ahí lo asignas a un usuario. La licencia, vos compras una licencia. Igual viste que los flujos tienen distintos tipos de licencias. Automate tiene licencias por usuario o por flujo. Depende, porque la más común y la más barata, $15 creo, es a un usuario. Entonces vos compras una licencia y se la das a tal cuenta. Es lo más habitual. Pero luego lo que te puede pasar es que vos tengas un flujo que lo consumen muchas personas. Y ahí utilizas otra licencia, pero esa licencia está asignada al flujo y no al usuario. No sé si eso queda claro. Por favor. ¿Alguna otra duda? Sí. Bueno, primero gracias por la charla en general. Ahí, al menos me fui identificando con ciertos problemas que mencionabas, esto de que los usuarios no funcionan, que no hay demasiado control sobre eso, el tema del usuario de servicio. Y sobre eso te quería preguntar, en los ejemplos que estuvimos viendo, en esas aplicaciones que me iban tirando números, quién hacía, quién no hacía, Sí. yo vi, al menos me llamó la atención, que eran todos nombres de personas. Sí. Si la buena práctica apunta a que las aplicaciones queden publicadas por un usuario de servicio, ¿cómo yo lo vería ahí? ¿Vería cuentas de servicio? Sí. ¿Se podría servir el nombre de la persona? No, pues vas a ver cuenta de servicio. Ahí, nosotros decimos cuenta de servicio, pero viste que no difiere en cuanto a la creación. Ahí las nomenclaturas que vos le pongas. Nosotros trabajamos con distintos clientes y cada uno establece como una nomenclatura específica, ¿viste? Algunos incluyen el área de negocio y ciertos caracteres y demás, y vos elegís ahí el display name de la cuenta, ¿no? Lo vas a ver de esa forma. Eso depende, en realidad, cómo lo configuren en Azure, pero lo vas a ver cómo lo configuren del lado de Azure. No, vos. Es que un poco como Si yo, por ejemplo, tomara la decisión, digamos, de priorizar ver el nombre de la persona, no de un servicio. Con estas herramientas que yo podría después cambiar el owner. Y podría, si la aplicación queda huérfana, porque esta persona se va de la compañía, yo le podría cambiar el owner y sería propietario. entiendo que sí. O sea, no, porque lo diferencio por la figura de copropietario, que a veces es como muy parecido, pero no siempre, digamos. Perdón, justo estaban diciendo una cosita. Sí, ahora les comento, porque en Teams no estaban escuchando. Se dio una charla acá, un poquito alejada del micrófono. Sí, ¿qué era lo que comenté? No, lo último que decía es, si yo, por ejemplo, tomo la decisión de cargar el nombre de la persona y le doy una cuenta de servicio. Cuando esa persona se va, hablamos de que la aplicación, el flujo queda huérfano. Sí, Con el CODE puedo cambiar el propietario. sí, En este caso es propietario y propietario. sí. Sí. Es una de las grandes ayudas porque es el escenario más clásico. Acá están preguntando, por si no se escucha, qué sucede cuando una persona se va de la organización y una aplicación queda huérfana. Entonces, básicamente te deja cambiar el owner y sí, vos asignás y listo, esa persona queda como owner. Puede ser, lo recomendable no sería asignar a otra persona porque estás repitiendo lo mismo. Pero bueno, puedes asignar a una cuenta de servicio que no caduque y ya está. Con eso queda tranquilo. En Teams, si hay alguna pregunta, les pido que levanten la mano porque dejé muteada la nota. Sí. Todo lo que es desarrollo, comenzamos también identificando más o menos el tema que te mencionan. Tenemos Sí. esto, y queremos tomar todo lo que ya tenemos y segmentarlos, Sí. o se tiene que hacer el completo. No. Acá están preguntando, para Teams, yo repito la pregunta. Un caso en donde es
tienen un entorno único básicamente y si necesitan si pueden segmentar o si tienen que arrancar desde cero. No, tranquilamente podés segmentar. Por ejemplo, te tiro el escenario más clásico, luego hay otros más complejos. Vos tenés un entorno que es el default, es donde tenés todo ahora, y vos decís, bueno, voy a crear el escenario clásico, ¿no? 3 entornos más, uno de desarrollo, otro de test y otro productivo. Y ahí les das acceso a las personas que desarrollan y empezás a migrar, decís, ok, en mi entorno default, ¿cuáles son los flujos y las aplicaciones? No las de prueba, las que son importantes para nosotros. Estas, listo, las exportás. Si querés, luego vemos cómo, básicamente, si no tenés algo que es en un proceso, tenés muchas opciones, pero podés migrar lo que tenés desarrollado a otro entorno sin problema. Y sería recomendable, pero no tenés que reconstruir, no perdés nada. Y el proceso de migración es muy simple en realidad, es siempre reconectar cosas, ¿viste? Como es, ¿no? O sea, en teoría es fácil y luego lo migrás y decís, se rompió esto, se rompió aquello, pero, sí, sí, sí. Pero vas a poder hacerlo fácil. Y además ahora hay algo nuevo, bueno, bastante nuevo que habilitó Microsoft, pero que tiene un costo asociado. Vos cuando querés hacer estas migraciones, hay en esencia, el método más básico y más brusco es descargarte la solución, o sea, un zip y subir el zip. Ese es el clásico, ¿no? Después tenés toda una parte de proceso de ALM, o sea, el ciclo de vida de la aplicación, que lo podés linkear con Azure DevOps y con GitHub. Pero eso, de hecho, puede formar parte de la instalación de COE, pero eso está en preview. Yo nunca recomiendo cosas en preview porque tienen muchos problemas. Justamente es una forma elegante de decir beta. Entonces puede servir para prueba, pero no para un escenario real. Y luego hay algo que sí habilitaron ahora, que es los pipelines, le dicen. Y para hacerlo muy simple, eso que vos hacías antes, bajándote el zip, subiendo el zip, toda la hora, ahora simplemente decís, ok, este entorno va a tener pipelines. Y vos te armás el entorno de desarrollo, test y producción. Y es muy lindo porque tenés una interfaz donde haces clic y va pasando y listo, ya está. Es muy elegante. ¿Cuál es el costo asociado que tiene? Que esos entornos automáticamente se transforman en entornos en donde todas las cosas que vos tengas tienen que ser premium. O sea, todo va a tener que tener asociado a una licencia. Entonces, si vos subís una aplicación que tiene 100 usuarios, vas a necesitar 100 licencias. No es for free. Está bueno, es muy práctico, tiene un costo asociado. Sí, sí. Se hablaba en una ambiente como Sí, eso. sí. Sí, es muy simple, creas un nuevo entorno en el que sea productivo, es un entorno vacío, con Dataverse pero blanco, sin datos de prueba, y ahí empezás a instalar todas las soluciones del COE, y solo tiene que haber cosas del COE. Pues nada. Acá preguntaban si se tenía que crear un entorno nuevo para el COE. Sí, También sirve para gobernar. sí, ya lo vimos. Acá preguntan si... ¿cómo es tu nombre? Nacho, perdón, no pregunté el nombre de nadie. Nacho preguntaba si el COE te permite administrar lo que es la parte de RPA. Sí, ya, yo me lo salteé olímpicamente, pero en el tablero de BI, un gobierno bastante laxo, ¿no? Pero te deja en realidad visualizar cuáles son todos los procesos que tenés de RPA. Sí. Ahora en la última versión hay incluido cosas nuevas, pero te debo la respuesta de qué puedes hacer exactamente. Pero sí, lo incluye. En definitiva, RPA está dentro del COE, sí. Sí, Ahí, justo haciendo una buena pregunta. Ya, nombraste lo de las soluciones. Nosotros, como dijo, sos más nuevo y por ahí más ocupado eso que tenemos solo también y demás. El tema de las soluciones, bueno, nosotros que tenemos, por ejemplo, si tenemos lista de Sharp, tenemos un sitio donde están todas las listas de Sharp, pero tenemos un usuario de servicio donde están todos los flujos y otro usuario donde están todas las aplicaciones. Sí. Que, en vez de se puede hacer una solución en una sola solución estaría la aplicación que se usa con los flujos de esa aplicación y la lista de Sharp con esa aplicación. ¿Así sería el concepto de solución o no? No. Acá preguntan si Bueno, gracias a los que se van retirando. Acá preguntan si... ¿Tu nombre? Luciano. Luciano pregunta si
cuando se crea una solución, eso incluye la lista de SharePoint, por ejemplo. No, solamente incluye, o sea, la solución es una buena práctica y hay que utilizarla siempre. Eso sí o sí. Pero solo incluye, a ver si te lo puedo mostrar, va a ser un poco más gráfico. Esto es lo que incluye. Ni más ni menos que esto. Lo que está a la izquierda, cada una de estas categorías, es lo que incluye. No va a incluir nada que no sea de platform. Entonces, acá básicamente te va a nuclear si tenés una aplicación, si tenés un bot, si tenés conectores custom, los flujos, bueno, mapa del sitio, estos paneles no le presten atención cuando se usa. Si tenés alguna página que vos desarrollaste, o los roles de seguridad, que es cómo maneja la seguridad Power Platform. Y lo más importante, o una de las cosas importantes, variables de entorno, que básicamente son valores que te van preguntando y vos pones. Lo que vimos hoy, cuando veíamos en el COE que se modifica y los valores, esas son variables de entorno. Pero si vos tenés tus datos alojados en SharePoint, no van a estar acá. Sé que en un sitio, digamos, que alojaba todo de una estructura también alojada todo un grupo de soluciones y Claro. un grupo asociado y todos los cuales tienen. Claro, básicamente vos pensalo como una carpeta en donde vos pones todo, pero solamente las cosas que forman parte de Platform. Todo lo que no sea formar parte, por ejemplo, si vos, tu aplicación conecta con un SQL, no lo vas a ver acá, el SQL. Esto está pensado y diseñado así porque en esencia solamente se compromete a que vos tengas las cosas de Platform para que la migración, primero para una cuestión de ordenarlo, y para que la migración entre entornos sea más simple, y también por un tema de seguridad, porque yo me adentré mucho en este tema, pero las soluciones pueden ser administradas o no administradas, y para hacerlo muy simple, una solución administrada es algo que vos no puedes modificar. Si yo, por ejemplo, fíjate, traté de modificar esta variable y me dice, no se puede editar. Esto es un tema de seguridad. Cuando vos tenés un entorno productivo, todas las soluciones que migres van a ser administradas, para que no venga nadie y edite cosas como no querés. El entorno de desarrollo y el entorno de test, bueno, en realidad en el entorno de desarrollo, la solución va a ser no administrada, porque vos querés modificar todo fácil, y está bien. Pero cuando pases a un entorno productivo, va a ser administrada y no lo vas a poder editar. Entonces, básicamente es eso, la solución funciona como algo que nuclea y como algo que protege. Y esa es la funcionalidad. Pero todo lo que sea SQL, SharePoint, MySQL, todo lo que esté por fuera de Platform, no forma parte de la solución. Sí. Si tal aplicación hace tanto no se usa, entonces que si pasa determinado tiempo se puede eliminar. Sí. Cuando la eliminas, ¿se lleva solo la aplicación o todo lo que esté relacionado? Mm, Tenés que ir como parte por parte, decir, bueno, esta aplicación no se usa, elimino la aplicación, después con otro proceso digo, estos flujos quedaron huérfanos o no se están usando. Paso a ver que arrastra todo. Está buena la pregunta. Acá preguntan si cuando vos tenés ese proceso que va limpiando las aplicaciones, va eliminando las aplicaciones que no se utilizan, si eso afecta a todo lo que esté relacionado a, por ejemplo, si tenés una solución y hay una aplicación que utiliza un flujo por fuera de la aplicación, no un flujo que dispara la aplicación. Y la respuesta es que solo te va a borrar la aplicación. Como está ahora, es solo la aplicación. Entonces, ahí tenés un tema de hacer un barrido y chequear si eso está asociado, si forma parte de una solución y si, por ejemplo, es una solución compleja que tiene, esto es un ejemplo extremo, ¿no? Las soluciones no suelen tener tantas aplicaciones y tantos flujos, pero está bien la pregunta. Básicamente vas a tener que ir limpiando aplicaciones y flujos por separado. Sí, para que sea más laborioso, creo que por ahí en el arrastre Sí, afectaste a otro. sí. Ahí me arriesgo a creer que es por eso. No sé por qué se tomó esa decisión, pero sí. De nada. Sí, Llevan todo, también las variables de entorno. sí. Y acá las variables de entorno serían señas de alguna aplicación. Yo lo que estoy buscando es gestionar esa parte, ¿no? Porque si tiene que hacer algún login, ¿cómo es que le pongo el paso? No, las contraseñas nunca, no te va a dejar de hecho ponerlas en una variable de entorno.
hay dos cosas. Las variables de entorno se utilizan para todos los datos que puedan llegar a variar entre entorno y entorno, de la redundancia. Entonces, básicamente cuando vos, por ejemplo, por un ejemplo, vos haces una aplicación y le estás pegando a tal lista de SharePoint, ¿no? Perdón, acá preguntan cuál es la utilidad de la variable de entorno, en esencia. Cuando vos haces una aplicación que le está apuntando como origen de datos a una lista de SharePoint y vos te movés de entorno y esa URL de la lista de SharePoint, tradicionalmente la pones y listo, le pegas. Vos lo podés manejar con una variable de entorno. ¿Por qué? Porque podés tener un entorno de SharePoint que es de desarrollo y otro productivo. Y obviamente cuando migres vas a querer que le pegue a productivo. Lo que hace la variable de entorno que está bueno es que cuando vos haces la migración entre entornos, te pregunta, che, esta variable, ¿qué va? Y ahí le pones la URL. Y no tuviste que entrar a editar la aplicación ni nada. Automáticamente cuando migras entre entornos, dice, ah, ok, yo estaba mirando este sitio, ahora estoy mirando este. Pero nunca vas a poder poner passwords, porque los passwords se manejan con conexiones. O sea, viste que te pide credenciales. Bueno, es con eso. Siempre va a autenticar con el usuario que está accediendo. En el caso de las aplicaciones, en el caso de los flujos. Sí, yo me quedé pensando un poco de los flujos. Ya tiene que ser un login con la interfaz gráfica que tengo que poner contraseña, que lo voy a dejar en un campo de texto. No. Claro, cuando vos haces con el flujo de Automate, vos te vas a la parte de conexiones y ahí te pide las credenciales y vos decís, este flujo corre con tales credenciales. Pero esas credenciales las tiene que ingresar por lo general la persona la cuenta que conoce la credencial, si no, no podés. Pero no vas a encontrar ningún lugar de platform que te deje hardcodear contraseñas. Conexión, como la tipera, ¿no? El robot. Sí. Y cómo quedaría. Ah, bueno, no, claro. Yo te hablo de. Sí. Claro. No, claro, RPA es otra cosa, claro. Ahí yo tiene que ver un poco con las soluciones. Para los que están afuera. Tiene que ver un poco con la arquitectura de soluciones y tal vez ante un escenario, no estoy diciendo que esta sea la solución completa, pero tal vez ante ese escenario vos pudieras en Azure tener un Key Vault, donde administras los secretos, en este caso, y las credenciales, y vos desde el flujo de Automate vía API te conectás a Azure, te traes la credencial y te logueas. Entonces, para el usuario es transparente, porque no está viendo la credencial, si hay un gobierno, si hay una administración de ese key vault, de esos secrets, donde tenés la administración. Y al igual como mencionaba Maxi de las variables de entorno, vos puedes decir, bueno, le pego a este key vault porque son las credenciales de preproducción o de desarrollo, o le pego a este key vault, a esta URL, esta API, que son las credenciales productivas. Entonces te permite gobernar en ese sentido. Yo tengo como una visión como mucho más holística en este sentido y a veces las problemáticas hay que entenderlas eso, un poco más globales y decir, ok, bueno, primero en qué contexto estoy y con qué infraestructura, con qué ecosistema estoy trabajando. Y si tengo esa posibilidad de tener Azure y tener un Key Vault, por poner un ejemplo, bueno, es una forma de segurizar todo lo que es credenciales. Pero, Gracias, David. Bueno, tenemos hambre y todo. Bueno, muchas gracias por asistir y bueno, cualquier duda ya saben, pueden consultar. Que tengan un buen día.